Este mes hemos empezado nuestro mes, como le dije, de visión. ¿Ok? Y se acuerdan la visión de la casa. La visión de la casa es ser una iglesia generacional que muestra a Jesús como el pan de vida, no solo en palabras, sino también con hechos, ¿verdad? ¿Ok? Así que vamos a hablar ahora de lo que es un poco importante y es el pan. ¿Bien? Pero antes vamos a leer Juan 6:35. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en Juan 6:35. Prendan sus Biblias, abran sus Biblias. Hay muchas formas ahora de leer la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oramos, por favor. Amado Padre, gracias por este momento tan especial que nos das para poder comprender y poder estudiar tu santa y bendita palabra. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Ya que estamos hablando de pan, uno de los momentos más gratos que tenemos en mi casa es cuando Fío de repente estamos tranquilos en la sala y Fío nos dice: amor, ¿hacemos cachanguitas? Y nos dio genial. Digo, qué bien, ¿no? Para encima lo hacemos con cafecito caliente, y ahora que todavía sigue haciendo un poco de frío, es espectacular ese momento, ¿ok? Ahora, lo rico es que no lo hace premeditando, lo rico es que lo hace de un momento a otro, nos dice: ¿hacemos? Y nosotros, ¿ya? Yo digo, ¿por qué no? ¿Ok? Ahora, la cachanga, para los que no saben, es una especie de pan hecho de harina por nosotros los peruanos. Lo hacen de diferentes formas. Los que lo hacen grandes, pequeños, duros, suavecitos, ustedes tienen la forma de cómo quieren hacerlo, ¿ok? Y es una especie de pan. Y en la Biblia encontramos mucha mención sobre el pan, ¿ok? Es a cada rato que la Biblia siempre menciona y pan, y les dio pan, ¿ok? Lo podemos ver en la historia de Abraham, cuando alimenta con pan a los viajeros que le anunciaron a Isaac, ¿ok? Lo podemos ver también el pan dentro del templo. Ok, dentro del templo, el pan que utilizaban, el pan propiciatorio. Vemos a Jesús haciendo mención del pan, que Jesús era el pan de vida, y también nos enseñó a pedir el pan diario. ¿Ok? Y es una gran referencia el pan dentro de la Biblia. Es más, es tan importante dentro del pueblo de Dios que incluso hay una ciudad que lleva en honor al pan, que es Belén. En hebreo Belén es Bet-Lehem, que significa casa de pan. ¿Ok? Entonces vemos que el pan es algo muy, muy, muy importante dentro del pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de pan en la Biblia, no estamos hablando del pan francés o el pan caracol que tenemos, ¿no? Nuestro pan ciabatta, ¿no? ¿Ok? Nuestro pan de piso o los panes de hamburguesa que podemos tener. No, estamos hablando de un pan que de verdad alimentaba. Es más, los ingredientes eran sumamente diferentes a los que preparamos ahora. Y estos panes les alimentaban, les daba vida. Los panes que tenemos ahora, la misma refinación de harina hace que se le baje las propiedades importantes de los ingredientes, y están llenos de gluten, llenos de almidones, y es perjudicial para la salud. ¿Ok? Por eso que el concepto del pan dentro del pueblo de Israel era un concepto de alimento. Cuando vean que menciona en la Biblia el pan, está hablando de alimento, de algo que les va a nutrir, de algo que les va a servir en su vida diaria. No es un simple pan que va a ser relleno y que de verdad lo que alimenta es lo que le ponemos dentro del pan. No, nadie se alimenta con pan solo. El pueblo de Israel sí comía el pan solo y se alimentaba de eso. ¿Ok? Y ahora la Biblia sí menciona los ingredientes del pan, y quisiera que leamos Ezequiel 4:9. Si alguno quiere hacer un pan de Biblia, y ya que lo vas a poner, Gabriel, bájale un poquito el volumen del micrófono, por favor. Gracias, hijo, eres lo máximo. ¿Ok? Y en Ezequiel 4:9, la palabra nos menciona, dice: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días, comerás de él. Ahí están los ingredientes para el pan. Tienen algunas cosas que nos gustan mucho, como son las lentejas, las habas, ¿no? Todas esas cosas que les gustan a ustedes, ¿ok? Y esos son los ingredientes del pan bíblico.
No es simplemente harina refinada y hacer nuestro pan. No, tiene sus ingredientes importantes, ¿ok? Ahora, se dan cuenta que sí alimentaba de verdad porque Dios estaba ordenando y se iba a alimentar ¿cuántos días? 390 días con ese pan. O sea, era un pan que de verdad podía alimentar a una persona y haciéndole sobrevivir solo de pan. Ahora, Jesús nos da 3 enseñanzas claves con respecto al pan. 3 enseñanzas muy claves. Y una de ellas es el pan espiritual. Ya hemos visto que el pan para el pueblo de Israel era un pan que les ayudaba a sobrevivir, les alimentaba y les ayudaba a sobrevivir. No era un pan simplemente para que se llenen, no. Era un pan que de verdad les nutría. Y Jesús hace mención y hace una comparación muy importante con este pan. En un momento, se puede decir, cumbre de su ministerio. Y es más, cuando empieza ahí nomás su ministerio, y es el momento cuando fue tentado por Satanás. Si leemos Mateo 4, del 1 al 4, Mateo 4, del 1 al 4, ¿ok? La palabra nos menciona y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de la boca de Dios. ¿Ok? Ahora, acá hay un propósito principal. Y el propósito principal es que Jesús fue llevado a ser tentado. El propósito principal no son los 40 días de ayuno. Y de verdad, o sea, muchos se basan en esto para generar 40 días de ayuno, que no está mal, pero ese no es el propósito principal de este texto. El propósito principal es que Jesús fue llevado a ser tentado. Es más, voy a atreverme a decir algo que me van a tirar piedras a lo mejor, y es que a lo mejor Jesús ni siquiera había planificado ayunar, sino que no le quedaba otra cosa porque en el desierto no había nada. Y porque era una artimaña de Satanás agarrarlo justo en su momento cumbre de su debilidad. ¿Por qué? ¿Se imaginan una persona no almorzar o no comer? Es más, ni siquiera un día, ¿no? Un día que esa persona deje de comer, ya está por la noche que con dolor de cabeza, ya está irritado, ya está frágil, le puedes decir rojo y te dice verde, ¿ok? Le puedes hacer firmar un cheque que va a ser tu esclavo y te lo firma porque está completamente débil. Ahora imagínense una persona de 40 días sin haber probado alimento. Hay estudios y hay investigaciones que dicen que un hombre común puede estar sin comer 8 semanas. Es más, es una investigación en una cárcel de Irlanda del Norte. No sé si fue un castigo para sus presos pero los hicieron estar sin comida por cerca de 73 días. Y aguantaban esos hombres, sobre todo los más corpulentos, y no me miren, ¿ok? Pero ellos aguantaban mucho más. Ahora, ¿se imaginan estar Jesús 40 días sin comer? Y Jesús dijo, sintió hambre. Y ahí fue donde Satanás dijo, este es el momento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba frágil, no solamente físicamente, sino también estaba frágil emocionalmente, mentalmente. Prueben estar un día sin comer. Y ahora, Jesús no solamente estuvo sin comer un día. Yo no me imagino estar sin la cena, ¿ok? Pero Jesús no solamente estuvo 40 días sin comer, sino que estuvo en el desierto. Imagínense, con el calor, con el frío en la noche. Estaba Jesús sumamente débil. Y ahí por eso el enemigo dijo, acá lo agarro. Sin embargo, Jesús nunca perdió su identidad ni perdió la visión. Él sabía el propósito en el cual que estaba. Podía estar frágil, podía estar en momentos de debilidad, en padecimientos, pero nunca perdió su identidad. Jesús siempre agarró, dijo, y le respondió con algo del Antiguo Testamento, con Biblia en mano, ¿okay? Como diríamos ahora. Le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ahora vamos a aplicarlo esto. No es que a lo mejor, ¿no? Yo no digo que Dios no te pueda hablar de voz audible. No digo que de repente no te pueda hablar por medio de sueños, por medio de alguna visión o por medio de algún hermano. Lo que está diciendo acá es que vivía Jesús, no, más importante que haber estado sin comer era vivir bajo la dirección de Dios. ¿Y cómo tenemos la dirección de Dios ahora? A través de su palabra. ¿Y cómo es su palabra? Su palabra escrita. Y si de repente crees que Dios te está hablando audiblemente con algún sueño o de alguna otra forma por algún hermano, fíltralo a través de la luz de su palabra. No puede haber nada que alguien te diga, incluso aunque se atreva a decir que es de parte de Dios, que vaya en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo importante. El alimento espiritual es muy importante. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de la palabra. Jesús estaba débil, padeciendo, pero reconoce la importancia de la dirección de Dios en su vida. Y él ya sabía a dónde apuntar. Puedes estar débil a lo mejor, puedes estar padeciendo ciertas cosas, pero tienes un alimento que te va a nutrir y te va a llenar de vida. El pan espiritual, que es el primer punto que Jesús resalta. Luego Jesús nos hace otra mención importantísima al pan, y es nuestro pan diario. Ok, no digo, con lo anterior no he dicho que de repente no esté mal alimentarse. Está bien, aliméntense bien, coman muy bien. Ok, aliméntense, algunos necesitan alimento de verdad. Ok, pero algo que tenemos que tener claro es que, y bien en claro, es que Dios es la fuente de nuestra provisión. Que Dios es quien nos da la provisión diaria. Y esto no quiere decir que no vas a trabajar, ¿eh? Es más, trabaja, no seas ocioso. La Biblia dice: el que no trabaja, que no come. Ok, así que trabaja. Y trabaja duro. Ahora, es importantísimo el pan que Jesús enseña, el pan diario, porque incluso hasta nos enseñó a orar pidiendo el pan diario. Y si leemos Mateo 6:11, en Mateo 6:11 la Biblia nos dice, es parte de la oración del Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, hay algo hermoso en este verso que es cortísimo, y es que ya tienes una provisión de parte de Dios diaria. Dios ya determinó darte una provisión diaria de alimento, ya tiene planificado lo que te va a dar. Y ahora, no solamente ya tiene planificado lo que te va a dar, sino sabe lo que de verdad necesitas. Dios sabe lo que de verdad necesitas y lo que de verdad te va a hacer bien. Vamos a usar lógica humana, ni siquiera vamos a emplear teología. Si tú comes o tienes más alimento en tu casa de lo que vas a comer, ese alimento se va a pudrir. ¿Ok? Y si lo comes más de lo que de verdad deberías comer, te vas a enfermar. Y también lo contrario, si es que no tienes el alimento necesario en tu casa, te vas a enfermar. Es por eso que nosotros siempre debemos ser agradecidos y pedir el pan diario. No ser golosos como el pueblo de Israel, que guardaba el maná que le caía y se pudría. Ni tampoco malagradecidos, que cuando tenían solamente maná, ellos pedían más. Dios sabe lo que de verdad necesitamos y sabe por qué nos lo da en el momento que nos lo da. Y nosotros debemos ser agradecidos. Y este texto cierra de manera bonita, que es: dánoslo hoy. Es porque nosotros debemos estar completamente confiados de la provisión diaria, de lo que Dios nos va a dar. Y es más, ni siquiera debemos estresarnos por el día de la mañana. Hay personas que viven estresadas en qué tienen que comer mañana, o en que si no tienen para comer mañana. Y Dios dice: hey, espérate, ¿confías en mí o no confías en mí? ¿Confías en que yo soy tu proveedor? ¿Que yo soy el que te va a proveer el alimento?
Es Jesús que nos enseña a orar y nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es tiempo de que debemos confiar plenamente en Dios. Y nuevamente, con esto no estoy avalando la ociosidad de decir, bueno, como Dios me va a proveer sí o sí, entonces descanso y descanso eternamente y al final es cualquier cosa. No. Tienes que trabajar diariamente. Como les dije, hay un texto que dice: el que no trabaja, que no coma. Y Dios no va a proveer ociosos. Trabaja duro y confía en que Dios va a proveerte diariamente lo que tú de verdad necesitas. ¿Ok? Y hay un tercer pan que es sumamente importante. Y Jesús se definía como ese pan. Jesús decía: yo soy el pan de vida. Sabemos que todo pan, o el pan que menciona en la Biblia, es sumamente vital para nuestras vidas. Es el alimento diario, es lo que nos va a nutrir. Y Jesús dice: mira, ya tienes la palabra de Dios, es tu pan espiritual, aliméntate de pan espiritual. También dice: no te preocupes, nuestro Padre Dios, nuestro Papá Dios, es el que nos va a dar nuestro pan diario. Pero ahora Jesús dice algo importante y dice: yo soy el pan de vida. Y ahí está aclarando algo, y es que teniéndolo a Él, tenemos todo lo suficiente para poder nosotros vivir plenamente. Lo bonito de este texto, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, es que lo dice luego de haber alimentado a más de 5,000 personas. Si leemos Mateo 14, 19, en Mateo 14, 19 dice: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús nos enseña acá 2 puntos para mí que son importantísimos. Es que no solamente se interesó en darles el pan espiritual. Jesús estaba hablando su sermón, era normal que la gente se amontonara. Y yo imagino que, bueno, él ya lo sabía, pero de repente la gente empezó a amontonarse en demasiado y eran más de 5,000 personas. La Biblia menciona 5,000 hombres, pero estos hombres muchos iban acompañados de sus mujeres, iban acompañados de sus hijos, entonces eran muchos más personas. ¿Ok? Ahora, Jesús les estaba enseñando acerca del reino de los cielos, estaba alimentándolos espiritualmente, les daba el pan. O sea, genial, ¿no? Se podría decir, si estamos en un concepto de iglesia de hoy, decimos: es suficiente, Jesús ya se preocupó en predicar, ¿ok? Ya hizo su servicio, ¿no? 1:30 acá en San Martín y agarró, suficiente, se vayan todos, y ahí quedó. Sin embargo, Jesús dijo: hey, espérate, se está haciendo noche. Estos hombres me han venido escuchando desde las mañanas. Los servicios en esos tiempos, las prédicas duraban más de 1 hora por si acaso, y la gente escuchaba, y era todo un día de enseñanza. Entonces, y Jesús dice: ¿se van a ir sin cenar? ¿Se van a ir sin comer? No, Jesús dice: hay que alimentarlos. Y los discípulos, yo me imagino a los discípulos, hay que meternos un poco a la historia, a mí me gusta eso. Yo me imagino a los discípulos diciendo: Jesús está un poco loco, ¿verdad? No tenemos ni un sol en el bolsillo y nos está pidiendo alimentar a más de 5,000 personas.
Yo me imagino diciéndose entre ellos, ¿qué hacemos? No, a ver, tú tienes, no, yo no tengo, no sé ni a cuánto habrán llegado, pero de repente habrán dicho, no tenemos, Jesús, no hay cómo darles. Y Jesús dijo, ¿qué hay? ¿No? Hay que ver, algo tiene que haber. Y viene un niño, ¿no? Justo fue el niñito obediente, el niñito sano, y lo agarraron y le dijeron, ven tú para acá, tienes algo al menos. Mira, este niño, no sé si lo trajeron bonito, lo trajeron jalándolo así, ¿no? Obligado, pero dijeron, este niño tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, genial. Agradeció y repartió. Y toda esa gente fue alimentada por un milagro de Jesús. Jesús no solamente se preocupó en su parte espiritual, que es importante, fue lo primero que dio y genial, sino que Jesús también se preocupó en qué iban a comer esas personas, en su necesidad física. No podía Jesús permitir, es más, no se dejó permitir que estas personas fueran sin un alimento en sus casas. Otro punto importante es que Jesús compartió. No solamente se preocupó de sus necesidades, sino también compartió el pan. Jesús compartió el pan, o sea, no solamente dijo, bueno, me preocupo por necesidades, sino Él compartió lo poco que podían haber tenido. Yo me imagino, ¿no? Y a veces sucede esto en varios lugares, no, tenemos poco, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperamos que los que son nuevos se vayan, ¿ok? Y compartimos entre nosotros que somos los más antiguos. Ese es el pensamiento de ahora. Pero Jesús dijo, no, espérense, ustedes son antiguos, ustedes más bien me van a ayudar a repartir a los que son nuevos. Jesús compartió con su prójimo. Yo debo compartir con mi prójimo lo poco o lo mucho que yo tenga. Ese es el interés que yo debo tener, compartir con mi prójimo lo poco o mucho que yo tenga. Y no puedo quedarme solamente con decir, ya le prediqué la palabra, eso es suficiente, e incluso esperar a que de repente por compartirle la palabra recibir algo de esta persona. No, es más bien, comparto la palabra y si yo tengo algo para darle, pues doy. Eso es lo que Jesús me está enseñando. Jesús fácilmente se hubiera justificado y hubiera dicho, cumplí, prediqué la palabra. Es más, Jesús fácilmente hubiera dicho, ¿saben qué? Hagamos una ofrenda aquí. Ofrendemos todos y bueno, ya luego, incluso con buena intención, y luego de las ofrendas, cojamos y compartamos los alimentos, ¿no? Pero Jesús no dijo, no. La ofrenda lo hacemos nosotros, le dijo a sus discípulos, los que somos antiguos. Y de este poco agradecemos, no importa, es poco, pero hay que compartirlo. Y ahí se hizo el milagro. Con la palabra de Jesús, ¿ok? Jesús nos enseñó a compartir algo tan básico que es un pan, ¿ok? Jesús nos dijo, compartan el pan, lo poco o mucho que tengan, compártenlo. Ahora imagínense cómo debe emocionarnos compartir el verdadero pan de vida que es Jesús. Eso ni siquiera debemos pensar en no compartir, ni siquiera debemos pensar ni titubear en ni siquiera compartir el pan de vida que es Jesús. Debemos emocionarnos, debe ser nuestro motor el salir a la calle y predicar a Jesús. Debe ser nuestro motor compartir a Jesús. Debe ser nuestro motor ser representantes fieles de Jesús en la tierra con nuestro testimonio. Si compartir un pan, que es un alimento básico, vital para la salud, imagínense lo que es compartir el pan de vida, que es vital para la vida en general de una persona. El pan, y vamos a decirlo, el alimento es indispensable para la vida del ser humano. Uno no podría vivir sin pan. Y en esto me quiero referir a no podríamos vivir sin un pan espiritual. No podríamos vivir sin nuestro pan diario y mucho menos sin nuestro pan de vida que es Jesús. Vimos en el pueblo de Israel que tenían incluso una ciudad entera dedicada al pan, Belén, Betlehem o como quieran decirlo, ¿no?
Ahora me parece algo incluso, no puedo decir casual, pero es como que el pueblo de Israel sabía que en esa ciudad se hornearía el pan de vida. Es como que estuvieran preparando el camino para hornear el pan de vida, porque Jesús afirmó ser el pan de vida. Y Jesús nació en Belén. Una característica del pan es que si una panadería tiene pan fresco, huele a lo lejos, ¿verdad? Es más, uno está en una panadería y al olerlo a lo lejos dice: qué rico pancito, ¿no? Y se imagina qué meterle dentro del pan y está feliz. Ese mismo olor debe tener una iglesia. Ese mismo olor debe tener la iglesia de Jesús, sabiendo que aquí se comparte el pan de vida. La iglesia debe oler a kilómetros que se predica un evangelio, que se predica Jesús, que se predica el pan de vida. Preguntémonos si de verdad estamos compartiendo el pan de vida. Es más, pregúntate tú ahí si de verdad estás compartiendo lo que debes compartir, o simplemente estás asistiendo a un club social de los domingos, fines de semana. Si la iglesia no afecta al lugar donde está, es más, si tú mismo no afectas a tu comunidad, pues créeme, no estás representando de verdad al pan de vida que es Jesús. Si tú mismo no estás afectando tu comunidad, pues no estás haciendo un buen trabajo. Si la gente sin alimento se puede morir ahora en la calle, hay muchos que se mueren por no tener una buena nutrición. ¿Se imaginan el hecho de no tener al pan de vida que es Jesús? ¿Cómo sería esa muerte? ¿Se imaginan estar sin el pan de vida por un solo día? Si solamente nos causa de repente ternura o conmoción ver a una persona desnutrida muriéndose o pidiendo limosna de una manera que no tiene ni para comer, y eso nos causa así cólera, nos causa rabia, nos causa pena, tristeza, ¿por qué no nos debe causar tristeza el que hayan personas que aún no conozcan del pan de vida que es Jesús? Eso debe conmovernos aún más, porque ya su muerte ni siquiera es solamente física, sino es una muerte espiritual. Es un desgaste espiritual el no conocer a Jesús. Y nosotros bien en nuestros cabales, ¿verdad? Comiendo, siendo robustos, ¿no? Teniendo Jesús. Es más, hasta nos jactamos y decimos: no, yo soy feliz. Publicamos en el Facebook, publicamos en WhatsApp, en Instagram, diciendo: la alegría de ser cristiano, Jesús me hace sonreír. Y publicamos un montón de cosas cristianas. Sin embargo, no somos capaces de compartir el pan de vida. Jesús nunca dijo: si quieren vayan y prediquen mi evangelio. Jesús dijo: vayan. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. Y a lo largo de la palabra encontramos las distintas formas como Jesús compartía el evangelio. Y no solamente era verbal, sino era con ayuda, con amor al prójimo. Cuando hablamos del pan de vida y cuando hablamos de la visión de nuestra casa, estamos refiriéndonos a eso. Y debemos abrazar eso. Debemos abrazar esa visión. Debemos abrazar el decir: genial, debo compartir el evangelio. Debo predicar a alguien, debo invitar a alguien. Si preguntara a cada uno de repente a quienes compartieron esta semana la palabra, yo no sé si me llevaría un asombro o me llevaría una decepción.
Pero es la pregunta que cada uno debe hacerse: ¿a cuántas personas le hablé? Y si de repente dices, no, pues yo soy muy tímido, genial. ¿Con cuántas personas fuiste un testimonio de ser un verdadero hijo de Dios? Porque como les digo, el predicar no solamente es con palabras, sino también con hechos. ¿Con cuántas personas compartiste el amor de Dios a través de ti? ¿Demostraste amar a tu prójimo o simplemente demostraste que al primer error lo juzgas? ¿Demostraste piedad o simplemente porque se hizo algo que te fastidia, reniegas? Muchas veces queremos ver un avivamiento en la iglesia y queremos ver algo que de repente una manifestación y que todos griten, que todos salten y genial. Pero no se dan cuenta que el verdadero avivamiento es cuando toda la iglesia comparte el pan de vida que es Jesús, y la gente llega a la iglesia como si fuera una panadería que está horneando algo, porque huelen a lo lejos y dicen, hey, acá se predica un evangelio, acá se predica Jesús de verdad. Y llegan a la iglesia. No se trata de cuánto grites, de cuánto saltes, de cuánto cantes o de cuán bonito se vea la iglesia, sino se trata de lo que verdad predicas, de lo que verdad enseñas. Y debemos enseñar a Jesús como pan de vida. ¿Ok? Quisiera que pudieran acompañarme a orar, por favor. Amado Dios, gracias te damos por este compartir de tu palabra, Dios. Gracias por hacernos entender que tú eres nuestro pan de vida, que tú eres el alimento espiritual que necesitamos y nuestro proveedor de nuestro pan diario. Gracias te damos, Señor, porque nos haces comprender que debemos predicar sobre ti, hablar de ti y testificar de ti, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, y seas tú, que tu Espíritu Santo nos redarguya toda esta semana, todo este mes, todos estos días, para poder compartir tu evangelio. No solamente que quede como una bonita prédica, Dios, sino que podamos, Padre, salir a la cancha, salir y aplicar todo lo que hemos aprendido, Dios Todopoderoso. Te damos a ti la gloria, la honra, Dios, y también te pedimos por las personas que no han podido venir hoy, Dios Todopoderoso. Tú sabes, Señor, sus vidas, tú sabes sus dificultades, Dios, y desde acá oramos por ellos, Padre. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.